Volvemos con Carlos Grech para hablar de la gravísima situación que se vive hasta ahora en Medio Oriente. Cerca de 500 muertos con los ataques que en las últimas horas ha ejecutado Israel en el territorio del Líbano. Así es, y que totalizan cerca de 1.100 objetivos que han sido bombardeados por la aviación israelí en distintos lugares del Líbano, haciendo pensar también para muchos analistas que esto puede ser una oleada aún mayor dentro de los próximos días y donde se tensiona todo en Medio Oriente, porque ya hemos hablado de Irán, financista de Hezbollah, que también ha condenado estos ataques, y también, por supuesto, lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza desde hace ya bastante tiempo. Lo habíamos dicho al comenzar el informativo, ¿sí? Pero para quienes se están integrando hoy, este es un ataque que Israel ha justificado diciendo que están destruyendo cohetes que son propios de Hezbollah. Hezbollah, claro, que es un partido político que domina el Líbano políticamente, pero que además tiene un poder militar muy importante. Es la fuerza militar más grande del mundo, que no pertenece a algún estado o a algún país, sino que a este grupo, a esta milicia chií en el Líbano, y es contra ellos que se han iniciado estos ataques por parte de Israel. Claro, ¿y qué es lo que ocurre además? Israel ahora llama a evacuar zonas del Líbano y se han producido grandes masas de personas que están migrando, que están saliendo de sus casas, y puede repetirse entonces para algunos analistas la pesadilla de la Franja de Gaza, cuando veíamos que después de los avisos israelíes avanzaban desde el norte hacia el sur de la franja miles de personas, millones finalmente de palestinos. Ahora se ha visto una situación similar, en menor escala de todas maneras, pero aún así las imágenes replican esto que ocurrió desde octubre del año pasado. Porque nuevamente, Carlos, hablamos de ataques sobre áreas civiles, ¿sí? Sobre ciudades en que supuestamente Israel dice que está atacando selectivamente a blancos que tienen que ver con Hezbollah, pero gran parte de la información y de las imágenes desmienten que los ataques sean así de selectivos. De hecho, hay información ya, algo que también nos recuerda la terrible tragedia que se está viviendo en Gaza, de decenas de niños muertos entre las víctimas de los ataques de hoy. Así es. Vamos a revisar entonces ahora qué es lo que ha ocurrido. También tenemos acá un mapa para reflejar cómo se ha ido expandiendo la zona de los ataques israelíes en las últimas horas. Este es el territorio del Líbano y aquí estamos en Dahiyya. Este es un suburbio, un barrio de Beirut. Allí el objetivo era un alto dirigente de la milicia, Ali Karaki, el jefe del Frente Sur. Era entonces ahí en Dahiyya el lugar donde aparentemente estaba esta persona. Para que nos ubiquemos, Carlos, Israel está al sur del Líbano. Claro. Ahí abajo, ahí comienza Israel. Esa es la frontera entre ambos países. Exacto, y de hecho aquí hay dos lugares. Tiro y Taibé son las ciudades más cercanas, las ciudades grandes más cercanas a la frontera, algunas aldeas también en torno a esto. Aquí ha estado permanentemente siendo foco de bombardeos desde octubre pasado, pero en las últimas horas también ha habido evacuaciones y varios otros bombardeos. Y acá, en el este del país, en el este del Líbano, hoy también hubo advertencias de evacuación en una zona que se llama el Valle de la Bekaa. Aquí también son miles de personas las que han ido evacuando. Pero además de esto, ha habido bombardeos ahora desde el otro sentido, es decir, desde el Líbano, Israel ha acusado a Hezbollah de haber disparado cientos de misiles hacia Haifa, la principal ciudad del norte de Israel, una ciudad costera, donde hoy han sonado las sirenas hasta altas horas incluso de la noche, con advertencias para las personas, porque ha habido también aviso de decenas de misiles que han sido interceptados, eso sí, la mayoría de ellos, por las fuerzas de defensa israelí. Ahora, esto, Carlos, eleva la tensión en Medio Oriente y es un conflicto paralelo al que está llevando Israel hace casi un año. El 7 de octubre se cumple un año en el sur de su territorio contra Hamas, en lo que es la Franja de Gaza. Eso queda al sur de Israel. Y Exacto. Esto es algo paralelo, pero hacia el norte y contra Hezbollah. Son dos conflictos distintos, pero que están muy unidos, y ha habido ataques continuos entre Israel y Hezbollah de manera paralela mientras mantiene la guerra en Gaza. Y una muestra de eso es que hoy también se han registrado ataques en la Franja de Gaza sobre un campamento de refugiados. Y aquí está ya la Franja de Gaza, avanzamos territorialmente hacia el sur y en Nuseirat, en un campo de refugiados, un nuevo ataque también con varios muertos, entre ellos niños, porque también otra vez una escuela ha sido atacada allí en la Franja de Gaza, en Nuseirat, en el centro de ese enclave. Más de 492 muertos entonces en esta jornada, sigue la escalada y según los expertos hay una fase de intensidad sin precedentes en esa zona.
Los ataques israelíes de este lunes marcan la escalada más mortífera desde la guerra de entre estos mismos bandos en 2006. Los bombardeos que comenzaron la semana pasada vivieron su punto más álgido, dejando ya a cerca de 500 personas fallecidas en el Líbano. Esperamos que haya una solución. No queremos la guerra. Dijimos desde el principio que no queremos la guerra. El ataque fue directo y se produjo de repente. Solo oímos el ruido de una gran explosión. No sabemos a dónde ir. Según el ejército israelí, ya son más de 1.300 los objetivos de Hezbollah que han logrado atacar en su ofensiva aérea. Esto mientras ciudadanos libanenses recibieron mensajes de advertencia de Israel instándolos a evacuar zonas que podrían ser bombardeadas. Volveremos. Si Dios quiere, volveremos. Dígale a Netanyahu que volveremos. Esta es una advertencia dirigida a las aldeas de Beca. Los residentes que se encuentren cerca de los edificios o dentro de las casas donde se almacenan misiles o armas, apártense inmediatamente. Apártense por su seguridad. Esto mientras los residentes de Najarilla, al noroeste de Israel, dicen estar preocupados y temerosos después de los intercambios de fuego transfronterizos con Hezbollah. En dicha ciudad se oyeron detonaciones cuando los misiles disparados desde el Líbano fueron interceptados por la defensa aérea israelí. Justo ahora, cuando escuchamos las explosiones, tuve un poco de miedo, más de lo normal, porque es muy fuerte y no hay alarmas. Y entonces uno se pregunta, ¿qué está pasando? El negocio está cerrado porque estamos en guerra y la gente tenía miedo de salir y estamos esperando días mejores. Ahora estamos en una situación difícil, pero no podemos hacer nada. Sin embargo, en el Líbano ya son más de 1.000 las personas heridas por ataques israelíes. Los de este lunes parecieron ser los de mayor alcance geográfico realizados simultáneamente por Israel en el Líbano desde que comenzó la guerra en Gaza, después de que las dos partes intercambiaron el fuego más intenso del conflicto durante el fin de semana. Tengo un mensaje para el pueblo del Líbano. La guerra de Israel no es contra ustedes, es contra Hezbollah. Durante demasiado tiempo, Hezbollah los ha utilizado como escudos humanos. Colocó cohetes en sus salas de estar y misiles en sus garajes. Esos cohetes y misiles apuntan directamente a nuestras ciudades, directamente a nuestros ciudadanos. El mensaje a las partes que se están disparando unas a otras a través de la línea azul, a todas las partes implicadas en este conflicto, es retírense del abismo, detengan la escalada. Tenemos mecanismos a través de los cuales abordar estas situaciones. Desde la milicia israelí no descartan la posibilidad de una operación terrestre en el Líbano. Los fallecidos siguen aumentando a medida que progresan los ataques. Entre las víctimas hay 35 niños, mientras organizaciones de ayuda en el Líbano dicen que el sistema de salud está bajo una enorme presión. Bueno, es importante saber también cómo se organiza Hezbollah a nivel general, porque este ataque tenía como objetivo precisamente un comandante, el comandante del grupo sur del Líbano, Ali Karaki. Vamos a revisar entonces qué es lo que ocurre. Aquí está Hassan Nasrallah, el secretario general, quien permanece al mando de Hezbollah y ha enarbolado también varias declaraciones, especialmente después del ataque con beepers y con intercomunicadores, diciendo que esto era una declaración de guerra por parte de Israel. Y más abajo en esta línea están los otros comandantes, entre ellos Ibrahim Akil, jefe de operaciones. Él fue, de acuerdo a las fuerzas de defensa israelí, aniquilado durante los últimos días, el viernes, en un suburbio de Beirut. Fuad Shukur cayó en julio, de acuerdo a las fuerzas de defensa israelíes también, el jefe de estrategia, y Ali Karaki, que durante esta tarde algunos medios habían mencionado también como abatido dentro de los ataques, pero Hezbollah ha informado que no ha sido abatido en este instante y por lo tanto todavía queda ahí. En medio de la incógnita, aparentemente sigue con vida el comandante del Frente Sur, el objetivo de este gran ataque durante las últimas horas allí en el Líbano, y seguiremos atentos a este desarrollo. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches. Que esté bien, que tenga buenas noches. Buenas noches.